rappelant c'était juste le titre hein, de la... C'était juste ça. C'était juste ça que j'avais mis. Mais vous, si vous voulez, on peut déjà commencer à mettre les vôtres et après vous les enlèverez. Comme ça sera plus simple. Je ne sais pas comment vous voulez fonctionner. Est-ce que vous voulez déjà mettre la vôtre? Non, parce que j'attends la présentation de chaque speaker, que chacun va ramener sa clé. D'accord. Alors, vous voulez qu'on laisse... alors moi, je vais mettre ça sur le... ce que je vais faire. Alors, et après, j'avais juste fait... Mais je voulais vérifier que je ne m'étais pas trompée sur votre Gérald. Et je m'étais trompée là. Donc, je ne voulais pas me tromper. Vous pouvez enlever Villarreal, c'est plus facile sans les D'accord, d'accord. Si je m'étais trompée. Oui, parce que là... On va mettre... Pour qu'il puisse, si vous voulez, comme ça, moi, le temps, si vous n'avez pas besoin... ouais, c'est comme ça. Comme ça, si vous n'avez pas besoin de... je ne me trompe pas, c'est bien ça. C'est comme ça, le temps que vous parlez, si vous n'avez pas de présentation, moi, ils auront ça. Comme ça, ils vous identifieront bien, ils sauront qui vous êtes. Pour les autres speakers, je n'ai pas fait. Je ne sais pas si eux, ils auront, si vous les présentez. Sinon, je les mets directement. Pas de problème. Chacun m'a dit qu'il ramenait sa clé. Voilà, avec ses contacts. Donc du coup, on laisse ça pendant que vous présentez. Et après, vous présentez les différents speakers et chaque speaker arrive avec sa présentation. Excellent, on fait comme ça. On fait comme ça. On essaie leur clé. Ils mettent leurs clés et comme ça, ils peuvent parler. Donc, il y en avait trois. C'est bon, hein. Donc ils les ont eus. Voilà ce que vous m'avez dit. Voilà, je vais aller chercher un peu d'eau, comme ça vous serez un peu mieux. Donc on fait ça comme ça et donc effectivement à partir de 11h30 sera servi là où vous avez pris le café. Excellent, on monte. Juste un petit apéritif, des petits snacks avec des boissons pour que l'échange puisse se faire de façon informelle. Et on a la possibilité aussi, ce qui serait bien, c'est que vous voyez la place là où vous étiez, à un moment donné, il y avait quelqu'un, on peut prendre aussi une photo de groupe avec tout le monde. Je pense que ça serait sympathique qu'ils aient un souvenir de vous avec tout le groupe à ce moment-là. Excellent. Alors, je propose ça. Donc j'installe ça et puis je vais voir. Parce que Maëlys Nelson aussi va arriver et elle voulait effectivement vous voir. Avez-vous plusieurs programmes comme ça? Alors oui, j'en ai d'autres. Et donc, je vais pouvoir leur communiquer. Je voulais donner à chaque speaker, comme il y a déjà le nom de chaque speaker. Oui, voilà. Ben qu'ils prennent avec un programme chacun. Je vais faire ça. Donc, je voulais faire Mira, yo soy Florence Pino, mi contacto que conocí en el TEC hace como 20 años o más, 25 años yo creo, cuando llegó a la SCP por primera vez al TEC para establecer relaciones. Yo trabajaba en el TEC, yo creo que fue en el 98, fácil. Wow, el 98. Ya hace muchos años. Hace 21 años. ¿Más? ¿Más de 21? Yo llegué, tienes razón, yo llegué a vivir aquí en el 99, entonces yo creo que la conozco antes, porque cuando yo empecé a trabajar en el TEC enero 92 empecé a trabajar. C'est très gentil, merci beaucoup. Entonces yo creo que en el 94, una cosa así, debo haber conocido a Florence Pino. Wow. Sí. Y ayer tuve mi primera
Sí. Y nos conocimos en el 97, cuando Fíjate, llegué ay, en el qué 97. padre. Y ayer celebramos su cumpleaños ahí en mi depa. Qué Y nos pusimos a padre. hacer matemáticas. Y dijo, ¿cuándo nos conocimos? Pues en el 97. Y ahora nos quedamos, ay, güey, hace 22 años. Y sí. Ay, ¿a qué horas pasó esto? ¿Es el programa de hoy este? Esos son los 25 participantes, si quieres verlo, Sí. porque mira, vienen de Colombia, de diferentes lugares. Ni cuenta me di que pusieron eso. Sí, quiero varios programas de eso para que se lleve cada uno, porque como están sus nombres, mínimo que vean los speakers. Mira qué risa que los van a llevar a Schneider. Pues sí, sí está en Innovation Hub, todo el mundo visita eso. Es que sí está suave, ¿verdad? Y luego también lo que hicieron, porque hay muchas compañías que no abren o sea, sus empresas hacia el público, y ellos pues tienen, digo, no tienen todo así en vitrina, pero está suave que abran ese pedazo y que den bienvenida para darse a conocer a uno. Claro. Hola, ¿qué tal? Hola, buen día, ¿Cómo estamos? ¿qué tal? Mucho gusto. Igualmente. Hola. Oscar Colster. Encantado, mucho gusto. Con la cámara. ¿Qué tal? Hola, ¿qué ¿cómo tal? estás? Mucho gusto. Geraldina. Oscar Colster, encantado. Qué gusto saludarles. Sí, igual. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Cómo los ha tratado París? Súper, súper. Fantástico. Sí. ¿Ayer tuvieron visita o estuvieron aquí en una conferencia? Solo estuvimos acá. Ajá. Tuvimos una ponente de Metron, fantástico, y un profesor de acá. Sí. ¿Llegaron hace poco a París o ya tienen...? Bueno, yo llegué el sábado. De acuerdo. Llegué el sábado a las 4 o 5 de la tarde. ¿Y qué tal el vuelo? ¿Se pasó sin problemas? No, ¿Están súper, avisados pero bien? bueno, Qué uno bueno. llega cansadísimo. Claro, Dormí normal. todo el resto del día. Son Y bueno, 6 horas de diferencia, ¿no? 7. 7. Sí, yo vengo de Panamá. Okay. Sí, soy venezolano, pero Mm. resido en Panamá. Oh. Y nada, súper, súper. Qué gusto. Sí, sí, excelente. Y así, si has podido visitar un poco París, conocer, no es tu primera vez, ¿verdad? Es mi primera vez acá en París. De Sí. acuerdo. Sí, bueno, ayer vine con mi esposa y bueno, estuvimos ayer visitamos la torre, pero ya sí tenemos planeado otras cosas luego que termine el curso. El curso, qué bueno. Sí. qué Sí, es bueno, que hay que claro, aprovechar, hay que aprovechar. Oye, Sí. ¿un café? ¿No quieres Sí, tomar un voy café? a dejar mis cosas Claro, y... de una vez. Sí. Vamos a intentar estar un poco adelante. Cerca, Sí, vamos a- súper. mientras Yo voy a lo andar diga, acá en un vamos. par de... Perfecto, qué bien. Ok. Oye, déjame decir. Sí, nos vamos a quedar en la sala, pues si gustas dejar tus cosas, sin Sí. problema. Sí. Fíjate que Cintia viene ahorita de Rennes, va a llegar a la gare de Montparnasse. Una de las... No sé si... Bueno, le dije a María Rosa que se trajera una llave también. Yo traigo una llavecita. ¿Sabes para qué? Para grabar las presentaciones de los 3 speakers, porque ninguno me la pasó, porque me dijeron que llegaban con su llave. Entonces ahorita para tener la de Alonso y la de los demás, ¿vale la pena? Sí, la verdad estaría bien. Yo traigo una llavecita chiquita, entonces a ver si podemos grabar lo de ellos. Y... pues me traje la de Schneider. La que nos dieron, perfecto. que Nada nos más dieron de Schneider. espero que es de 8. Es muy chiquita. Pues ya, sí, ya. La cantidad de el tamaño de las presentaciones ya empieza a ser bastante importante. Pero 8, pues a lo mejor sí cabe comprimiendo los folders. Nada más que tendríamos que ver, bueno, si cabe. Nada más los 60 no sé de qué No, estaba la hablando, presentación 60. grabada tiene razón, no va a caber. Pero O sea, va a filmar. le pedimos que grabara y que me la envíe. De acuerdo, perfecto. Así la tienes tú directo también. Y poder sacar extractos para Claro, publicar. claro. Pero las presentaciones de los chicos, pues sí que no las pasen
¿verdad? Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Mucho gusto, ¿qué tal? Primeras líneas para acá para que se mire más lleno. Aquí está bien. Fíjate que ya teniendo bien la fecha del foro, bueno, habíamos pensado el 27 de marzo para hacer el foro del rendimiento. Acercarnos con Schneider, hice muy buenos contactos con Jorge, el mexicano, ¿te acuerdas? ¿El que trabaja ahí? Sí. Sí. Sí, que llegó hace como año y pico y pues está de directivo. Independientemente de que editemos como speaker a lo mejor, pero para patrocinio, tours, todo eso. Estaría bien. Estaría bien. Y estaba pensando, si es cierto, quiero ir a ver las... no me he dado el tiempo de ir a ver a los lugares donde ponen estampados así y tener como plumas o aunque sea, no María sé. Rosa manda hacer siempre calcamonías y las pegamos a carpetitas Para distribuir. Exactamente. Ahorita vi, por ejemplo, que ellos les dieron las bolsitas de los periodistas. No. Ahí veo una, ahí veo una. Llegó con las tarjetitas que les regalamos. Hola, ¿qué tal? Bonjour. Bonjour. Ah, c'est bien. Un petit dos. Ah, par contre, un peu... Non, mais le plastique est plus de bonne qualité. On a des petits soucis de stabilité. Bah ça fait exprès comme ça, il y a moins de plastique. C'est ça? Plus fin c'est, moins de plastique il y a dedans. Oui. On agit pour la planète, je crois que c'est ça le but. Mais vous savez, ça se termine, on va bientôt plus mettre des bouteilles d'eau dans les Ah bah non, déjà il y a des petites gourdes et les gens vont... ça existe. Déjà il y a même des gourdes en eau qui sont enrobées dans petites lames. Oui. On enlève. D'accord. Ça fait des petites boules d'eau. C'est pour penser à la planète. Hein. Ah oui, c'est ça. Voilà. Parfait. Bonjour madame. Personnes utilisent les programmes interentreprises et le master, donc on travaille avec Bénédicte sur l'accueil de ce séminaire. Tout à fait. Tout va bien, vous avez ce qu'il vous faut. À merveille. Bon, parfait. Oui. Laurence Pilon m'avait dit que vous avez déjà fait la présentation de Sarah. Oui, mais si vous voulez en dire un mot, parce que moi je ne connais pas bien, hein, c'est Florence qui connaît Au bien. contraire, vous êtes expert. Non, pas moi, mais je leur ai dit un mot, oui, Florence m'avait donné sa présentation. On parlait de ça tout à l'heure. J'ai rencontré Florence Pinot au TEC de Monterrey au 95. Ah oui, des années déjà. Oui. Très bien. Et vous vivez vous-même en France ou vous êtes... Oui, c'est ça. Depuis 20 ans. D'accord, ah oui. Très bien. Et vous avez plusieurs invités, c'est ça, avec une table ronde? C'est 3 speakers, oui, qui vont pas tarder. Bon, il y a un speaker qui vient de Rennes. Oui. Il m'a dit qu'il arrivait ici à la gare de Montparnasse, alors ça tombe bien. C'est parfait, c'est juste À à côté. Ouais. Ça. D'accord. Vous commencez normalement à 9h avec tout le monde? Oui. D'accord. Bon. De toute façon, l'accueil est prévenu et puis éventuellement, je vais avoir Parfait. pour ramener les speakers ici. Il y a quelques sujets qui sont là pour mettre en café. D'accord. Oui, les participants
ça vous arrive de voyager beaucoup avec l'université? Pas beaucoup. Non, Pas comme ça. beaucoup parce que mes programmes sont assez, français finalement. Pardon. On envoie nos participants en séminaire, mais j'y vais pas forcément parce que voilà, j'ai déjà des programmes très efficaces qui accompagnent les groupes. C'est vrai qu'on emmène nos groupes, oui, à Shanghai, en Hong Kong, on va à Hong Kong, hein, j'espère que ça va vite. On surveille, oui, on surveille les manifestations. Ah oui, Ça en met en effet, novembre normalement. Angola, c'est Ouais, chaud. ouais. Et puis sinon, on emmène souvent nos participants dans nos campus de ESC Europe. Oui, Vous savez qu'on Justement, a 6 campus en justement. Europe. Exact. Voilà. D'accord. Et le SCCP, c'est un enseignement plutôt en anglais ou en français ou par rapport au ciel? Bah non, C'est par rapport plutôt au en là. anglais, enfin ça dépend des programmes en fait. C'est vrai que moi mes programmes sont plutôt en français parce que mon public est français. Je pense à par exemple à des masters, j'ai des masters spécialisés en marketing communication, gestion internationale du patrimoine. Alors gestion internationale du patrimoine c'est à moitié au Luxembourg, moitié ici, dans un séminaire en Suisse. Alors le séminaire en Suisse, je crois qu'ils le font en anglais. Bon, il y a un peu d'anglais dans les enseignements, mais tout n'est pas en anglais. Et c'est toujours une question. Est-ce qu'on fait en anglais? Parce qu'il y a aussi des participants français qui ne s'inscriraient pas si c'était tout en anglais. C'est vrai. Bah, parce qu'ils ne parlent pas bien. En France, on n'est pas très bon en langue. Donc, Et ça a trop changé. c'est en train de changer. Oui, 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 oui. Oui, oui, là, j'ai ma fille de 16 ans qui est aux États-Unis. Elle a un niveau d'anglais, je trouve, qui est meilleur que le nôtre au même âge, quoi. Bah oui, c'est ça, une On fois par progresse, mais une fois on n'est pas par-ci. très bon en langue. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des participants qui sont réticents. Ils sont contents de parler un peu anglais, mais tout en anglais, parfois ça leur fait peur. Alors on hésite avec les programmes en anglais. Voilà, voilà. Ouais. J'ai vu que vous avez des établissements partout en France. Oui, on a un campus à Madrid, on a un campus qui marche bien d'ailleurs, qui fait beaucoup de formations online. Oui, oui, oui. Oui, à Londres, À Londres, Turin, voilà, mais vous connaissez très bien. Ouais, je Celle que je ne viens sais de- pas, qui vient de s'ajouter à ma liste, c'est Tchèque, La la République République tchèque. tchèque. Vous en avez un à Prague? Alors, je ne savais pas, vous me l'apprenez. Mais alors, C'est c'est peut-être peut-être le panneau alors, c'est national. peut-être une université partenaire, parce qu'en fait, on a des campus en propre, nous à Oui. Valenciennes, ça on en a 6. Et après, on a des relations et des partenariats avec beaucoup d'universités. Donc, peut-être que Prague, c'est un J'en nouveau fais partie. partenariat. Oui, c'est possible. Ouais. Ah, ça, je ne savais pas. Bah, c'est un petit peu comment dire, l'ADN de l'école, c'est d'être vraiment une école européenne qui rayonne après au niveau international. Voilà. On a la chance d'être très bien classé, on est quand même dans les rankings internationaux. On a un IMBA qui est classé 11e mondial. Alors c'est un petit peu loin ici. Dans quel domaine? Bah, l'IMBA c'est assez généraliste en fait. Ah, ok. C'est formation en management et en fait on a gestion, business, c'est ça. Et en fait on a en face de nous des très grosses universités américaines, asiatiques, très gros. On essaye de maintenir nos places. C'est vrai que c'est un peu concurrentiel. Oui, c'est très concurrentiel, mais c'est important le ranking parce que les gens s'inscrivent aussi en fonction du ranking. Parfois ils C'est la hésitent. publicité. Mais par contre, je trouve Oui, que... oui, bah c'est après, c'est vrai que c'est pas forcément. C'est pas parfait, hein, mais Moi, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments qui déterminent le ranking. Et c'est justement une de mes questions par rapport au following après que l'étudiant a fini ses études. oui. On les invite beaucoup, on fait du suivi pour savoir ce qu'ils font. Alors en fait on a Ça joue énormément dans le ranking. Oui, on a une très belle association d'anciens qui est très dynamique, qui est très importante, ce qu'on appelle les anciens, enfin les alumni. Oui, c'est ça. Et donc c'est un très beau réseau de 55 000 personnes. Ouais. Et puis après, on a d'autres actions plus ponctuelles par programme. Bon, le réseau des alumni, en fait, ils ont des clubs, biologie, golf, partout. Yes. Et puis après, on les contacte aussi, on a créé une executive community. C'est tous les gens qui viennent dans nos cours en exécutif
voy a nada más a presentarlos. Si quieres ya pon tu llave aquí. Y a ti te presento. Scipio, Cintia me dice que hay otra presentación.
Entonces él termina y ponemos la tuya. Exacto, si quieres estarla de cualquier lado. Súper. Hola, mucho gusto. ¿Cómo así? Mucho gusto. Apagado. Oui, oui, oui. Comme vous voulez. Merci beaucoup. Bueno, yo hablo muy fuerte de todos modos, así que a lo mejor ni micrófono necesitamos. Buenos días a todos. Para la Cámara Económica de México en Francia, que integra profesionistas, empresarios y emprendedores interesados en realizar negocios entre México y Francia, es para nosotros un honor saludarlos esta mañana en las instalaciones de la Escuela de Comercio de París, con quien la Cámara tiene grandes contactos desde hace muchos años, muchas actividades. Y esta mañana tenemos el honor de presentar a 3 talentosos mexicanos que muchas gracias por acompañarnos, sus agendas. Cintia viene desde Rennes ahorita, muy amable, y después toma un avión, viaja. Alonso, que se la pasa entre París y Nueva York, también muy amable por estar con nosotros. Y Ángeles, con todas sus múltiples actividades, también, hasta política, estás en política en muchas cosas. ¿Cómo sabes? Ajá, todo sé de ti. No, muchas gracias a todos por estar con nosotros en esta presentación. Mi nombre es Geraldina Saltón, de la Cámara Económica de México en Francia. Me encantaría leerles un poquito de cada uno de nuestros speakers y después dejarlos que ellos se explayen porque tienen mucho más que contar de lo que yo les puedo presentar en unos minutos. Nos acompaña José Alonso Ibáñez Cepeda. Muchas gracias, José Alonso, por estar aquí. Él es el creador de Ayotle, una empresa que es una startup que controla tecnología gracias a los gestos. Una maravilla, él nos va a explicar ahorita un poquito más. Y él, como comenté ahorita, la empresa está localizada entre París y Nueva York, entonces se la pasa viajando y es para proveer una visión del software y servicios tecnológicos basados en análisis 3D Sensing, que me imagino que todos ustedes conocen mucho mejor todo esto. Alonso es el fundador, el CTO de la empresa que comentábamos ahorita, Ayotle. Él es ingeniero y tiene un doctorado en Telecom París y tiene más de 20 años de experiencia en desarrollo de software, con 12 años en imagen, signal processing. Antes de crear Ayotle, él trabajó en una empresa, estuvo a cargo de la industrialización en el grupo Cliris. Entonces, después ha patentado ya también, tiene varias patentes y ahorita, bueno, es responsable de la parte técnica, si es científica, aspectos de la compañía, de las patentes, del desarrollo de clientes, de productos, el all around, realmente te encargas de todo. Entonces, es un gusto contar contigo. Ángeles Navarro Rueda. Ella está a cargo de Development para Iberoamérica y de Public Affairs con la Comisión Europea. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de las Américas en Puebla y tiene una maestría en Sciences Po, que es una gran universidad también aquí en París, y entrenador certificado del Open Data Institute. Y por eso te decía la parte de política, porque sabemos que participaste como candidata independiente para la alcaldía en Puebla también. Aspirante, pero sí. Bueno, pero todo cuenta. Exactamente. Actualmente trabaja para la empresa francesa Open Data Soft, que es líder mundial en plataformas de datos abiertos para gobiernos y organizaciones. Y también estás muy involucrada en todo lo de Smart Cities. Es mucho de lo que hace también ahorita la empresa. Y tenemos también la presencia de Cinia del Villar, quien es Data Scientist Senior con más de 20 años de experiencia. Trabajó en México 8 años en una de las consultorías económicas políticas más prestigiadas de México, con análisis de datos económicos, financieros y políticos. Has trabajado 3 años también como consultora de datos independientes en proyectos en México, en Estados Unidos, con datos genéticos de ciberseguridad, que está tan a la moda ahorita, pregúntenle a Trump,
y todo lo de los seguros. Has trabajado también un año en investigación clínica en Rennes, de donde estás radicando actualmente. Fundó y trabajó durante 4 años en una empresa francesa como Chief Data Scientist en proyectos para Smart Cities, para Supply Chain en Francia y en México. Y actualmente es consultora independiente de datos del ATM, principalmente en México y Colombia. Tenemos varios colombianos aquí también que nos acompañan en este grupo. Y también para la región de Euroasia has estado mentora del programa Data Innovation y en la Universidad de Manchester y Data Pop Alliances. A lo largo de tu carrera has sido también profesora de estadística, probabilidad, ciencias de datos en México y también en la Universidad de Rennes has estado. Y próximamente a través de un MOOC para el ATM. Quiero ceder la palabra, por favor, a Alonso, para que nos ilustres con todo esto, porque es muy interesante todo lo de tu programa de Yotle con lo de datos. Muchas gracias. Gracias, Geraldina. Es un honor tenerlos. Bueno, Geraldina me presentó muy bien. ¿Me escuchan bien? Entonces, bueno, hay nuevos datos que no están en mi perfil. La compañía Yotel la tuvimos que vender en 2018 a Fogal, entonces ahora pertenecemos a una empresa más grande que es Fogal Nanotech, especializada en componentes capacitivos para robots y aplicaciones industriales. Pero fuera de eso, todo lo demás es cierto. Entonces, ¿cómo surgió la idea? Cuando en 2010, junto con la cofundadora Giselle, ella había organizado una conferencia con Del Erikstad, es el designer de la UI de Minority Report. Entonces asistimos a la conferencia y en ese momento yo trabajaba en una compañía, como bien me enseñó Geraldina, Kiris, y había comenzado a trabajar con los captores Time of Flight, son los captores 3D. En la época todavía no existía Kinect. Y después de la conferencia le dije a Giselle, las interfaces de las que habla esa persona no son solo ciencia ficción, ¿no? Con las nuevas tecnologías que están apareciendo vamos a poder hacerlas. Y ella empezó a comentar con sus colegas y todo, y todos le dijeron, si tienen la tecnología, lancen una empresa y todo. Y fue así como nos surgió la idea de, ¿por qué no intentar? Yo trabajé en una startup, veía que era posible. Ella tenía mucha experiencia en management y tenía muchos contactos industriales, entonces decidimos crear la empresa. Al mismo tiempo, ese año hubo Kinect, que apareció, bueno, fue el anuncio al principio de ese año de Kinect, que iba a aparecer a finales del año. Y nos lanzamos, creamos la empresa. Al principio me especialicé en el tracking facial, porque era mi tesis de doctorado. Y cuando Kinect apareció, rápidamente empezaron a llegar clientes porque intentaron utilizar la tecnología Kinect, que está basada sobre Skeleton. Y lo que vimos es que había mucha dificultad para crear contenido. La gente lo que esperaba de Kinect es que fuera una experiencia interactiva, simple para muchos usuarios y fácil de utilizar en diferentes plataformas. El problema es que la simplicidad con el Skeleton no es tanta. Un ratón tiene 2 grados de libertad, una mano tiene 21 y un cuerpo humano, mejor ni les digo cuántos números. Entonces, cuando empiezan a crear el contenido, ven que es difícil. Además, la tecnología al principio no era muy estable, de repente uno estaba con la pierna de un lado y la pierna parecía del otro. Entonces era muy complicado y empezamos a tener mucho feedback de los clientes que nos decían, nosotros queremos vender nuestros productos, pero no queremos vender la Kinect. Entonces, ¿cómo podemos hacer para tener una solución que funciona todo el tiempo y que es fácil para nuestros desarrolladores y para la gente de utilizar? Y poco a poco empezamos a pensar, a trabajar los algoritmos. Y nuestra idea fue, ¿y si en lugar de analizar la persona, analizamos el espacio? Porque finalmente es lo que querían nuestros clientes, querían dar interacción a sus objetos, a sus autos, a los stands. Entonces, nuestras patentes están basadas en esto. Decidimos pixelizar, crear píxeles virtuales en el espacio y hacerlos interactivos. Cuando la persona toca un píxel virtual, algo sucede. Entonces, nuestro primer cliente fue Digitas.
creamos este video con ellos. Lo que está haciendo la persona es dibujar una interfaz. Como ven, es una simple hoja de papel, no hay nada de tecnología detrás de esta hoja de papel. Y simplemente usando un sensor 3D y nuestro software, y objetos de la vida cotidiana, creamos una experiencia interactiva. Este video se fue viral y 2 días después de que lo lanzamos en internet recibimos la llamada del fabricante de Kinect. No es posible, no están usando nuestra cámara. Les dijimos, sí es tu cámara, pero no es tu software. Entonces nos hablaron directamente y nos invitaron a ir a Tel Aviv a visitarlos. Y con ellos creamos una aplicación para el CES de Las Vegas en 2013. Crear un proyector interactivo en donde el muro es un muro normal, hacíamos una proyección y era una aplicación interactiva con diferentes gestos. La idea de todo esto es que fuera simple y que funcionara con cualquier persona. Entonces, como ven, no hay cosas complicadas. Al principio, cuando apareció la Kinect, la gente quería hacer cosas complicadas, detectar la mano, hacer combinaciones, pero después de varios años de experiencia, lo que vimos es que a la gente no le gusta hacer tonterías en frente de los otros. Entonces, para hacer cosas en público, lo más fácil es simple y que funcione a cada intento. Después de estas experiencias, al principio tuvimos que trabajar con los industriales. Nuestro primer cliente aquí en Francia fue La Poste. Al principio no sabían qué querían, pero les gustó tanto la tecnología que querían hacer algo con nosotros. Y finalmente lo que hicimos fue un proyecto que llamaron ellos AnyPost. Era una máquina que permitía de medir el volumen de los objetos y proponía el tamaño del cartón necesario para que el objeto pasara. Y después tuvimos muchas más experiencias industriales. También trabajamos para Clear Channel, son las publicidades que ven en los centros comerciales. Entonces instalamos una especie de Kinect aquí abajo.
en este hoyo, y con nuestro software y sus aplicaciones encontrábamos las aplicaciones para que las personas pudieran jugar. Y las aplicaciones fueron diversas. Cada cliente que venía al principio decíamos qué podemos hacer con ellos y cada vez encontrábamos algo. Trabajamos también con ArcelorMittal, por ejemplo, para la demostración industrial. Ellos tenían las piezas metálicas y cada vez había que explicar y necesitaban una persona de tiempo completo. Entonces lo que hicimos fue automatizar eso de forma que cuando la persona veía ciertos componentes en la puerta metálica, simplemente acercando la mano en la pantalla veían la explicación o el video. Y también creamos el Google Glass antes de que existiera, con otra empresa francesa, Laster, que ya no existe, lo que era interactivo. Al principio, si se acuerdan, nada más había interacción con el Google Glass con un botón. Nosotros lo que hicimos fue agregar el sensor 3D y ver si con una interfaz gráfica podíamos hacer algo. Fue un proyecto que fue financiado por la región Île-de-France. Este proyecto era nada más para mostrar a la tecnología lo que podría hacerse con cascos de realidad aumentada y con interacciones directamente. El problema es que era mucho cable a la época, todavía no se miniaturizaban tanto los microprocesadores. Y poco a poco nos especializamos en todo lo que era control a la distancia, control sin contacto. Y justamente, y si virtualizamos todo eso y lo damos una aplicación real, y en 2015 encontramos un inversionista que nos propuso poner dinero para crear un producto por el Consumer Electronics, y poco a poco creamos I/O. Utilizamos nada más una parte de nuestra tecnología para crear un producto que permite controlar los objetos conectados sin necesidad del teléfono. Lo más fácil es un video. For the last year, our team at Heyo has been developing a new technology that once only existed in science fiction. Today, we invited our friends to experience the magic behind using Heyo for the first time. All right, well, let's talk about what we're doing here today. What if I told you guys that you could control your home and bring to life the space around you with no screens, no physical remote, Para este video no hay and efectos no yelling especiales, across es el the I/O room? que está funcionando. Just this. Wow. Whoa, seriously? What did you do that? You're like a genie. Did that just turn on? Yeah, yes it did. Whoa. Meet Heyo. It transforms the space and objects around you into a set of magical remote controls. With just a simple movement of your hand, Heyo allows you to control lights, music, television, temperature, and much more. Setup is quite simple. Place Heyo in the space of your choice, connect it to your Wi-Fi, and then Heyo will automatically 3D scan your space.
Once scanning is complete, using Heyo's augmented reality app, you can create a virtual button on an object or even in thin air to control any of your favorite devices. And that's it. Wherever you live, Heyo connects the space around you with you, whenever you want, for whatever you need. How would you feel about some music right now? Wow. That'd be awesome. Huh? Yeah. We love music. Try it out. Esa es la parte americana. Entonces lanzamos este producto en 2016, una campaña y todo. Funcionó bastante bien, había mucha gente que está interesada. Tratamos de levantar fondos. El problema es que había muchas dudas sobre la tecnología. Hubo varias empresas antes que habían cerrado. Kinect dejó de producir la Kinect y todo. Entonces fue un poco complicado. Pero hubo una empresa francesa que estaba muy interesada en la tecnología y en 2018 nos compraron. Y a mí me interesa comprarla. ¿Está en el mercado? Hablamos al final. Y la ventaja de esta tecnología es que era más que nada un demostrador. Esta tecnología la mostramos como un consumer electronics, pero las aplicaciones son múltiples. Como optimizamos los algoritmos y todo, puede funcionar en un Raspberry Pi. Entonces puede funcionar en cualquier parte. Lo único que se necesita es un captor 3D que nos da una visión 3D del mundo, una depth map, y nuestros algoritmos funcionan sobre eso. Y las aplicaciones son muchísimas. Funciona tanto para la industria como para el healthcare, para la robótica y cualquier industria se les ocurre. Platicamos un rato y van a ver que encontramos aplicaciones. Y actualmente, una vez que nos compró la empresa, queríamos nosotros sobre nuestra línea de investigación agregar más inteligencia a la tecnología. Y empezamos a trabajar sobre todo lo que es Deep Learning, Artificial Intelligence, para hacer la clasificación y segmentación de los objetos, porque al principio las interacciones, lo que nos pedían los clientes es que sea rápido, simple y que funcione así sea con la mano, con el codo, que aviente una pelota, si el botón es tocado, que se active. Pero para las aplicaciones más específicas, todo lo que es seguridad, todo lo que es industrial, necesitamos saber si es una persona o si es un robot, o en la casa si es la mascota o si son los niños o si es un adulto. Entonces por eso esta parte era importante también agregarla. Y es lo que he estado haciendo desde que nos compró esta compañía, todo lo que es la transformación de AI, Transformation. Entonces esto lo pueden ver en las clases, lo más fácil para hacer en interno la transformación. Hemos estado trabajando en varios proyectos para que el equipo aumente en competencia. Todo mi equipo era full stack, entonces agregarles otra competencia no era malo. Y estamos justamente en esta etapa. Todavía falta desarrollar la estrategia AI y la comunicación, pero eso es más tarde, una vez que todo eso está avanzado. Y nuestra idea es finalmente esto, que en la casa, si tenemos IO, si algún día llega a salir, es que sepamos dónde está el niño, dónde está la mascota, y en función de cada persona, los botones virtuales reaccionan de una forma diferente. No es lo mismo si es el perro que está pasando, no vamos a activar el equipo de sonido a cada vez, sobre todo si lo hace a medianoche, o si es el niño vamos a desactivar las tomas de corriente porque son peligrosas. Entonces esa es la idea, que la casa sea Smart Home y que sea una mezcla de sensores y que todo funcione junto. Estos son ejemplos de proyectos que hemos hecho para clientes, detección del metro, del diente de la excavadora, o detección de personas y de objetos en la escena. Y bueno, las aplicaciones, como decía, se puede aplicar a seguridad, a multimedia, como les había mostrado el cliente de la publicidad en los malls, healthcare,
o Smart Buildings. Si tienen alguna pregunta o algo. Gracias. ¿Cómo ven? ¿Hacemos las preguntas ahorita o esperamos la presentación de cada uno? Pues quizás luego Para que no se les olvide después Sí. lo que tenía cada uno en mente. Bueno, adelante. Una pregunta entonces, para que la tecnología, la de Heyo, funcione, tienes que tener sensores en toda la casa que te controlen la electricidad, los electrodomésticos. Cómo funciona es, tienes un sensor 3D que tiene un field of view, entonces todo lo que esté dentro del field of view de este sensor puede ser interactivo. Y después, como es una computadora, se comunica con los otros objetos conectados por la red local. Entonces, si tienes un Sonos o si tienes lámparas conectadas Philips Hue, tienen APIs abiertas y lo que hicimos fue integrarlos para que comuniques. Entonces, conectas el botón virtual, lo pones en un lugar y cuando lo tocas, activa la API del otro objeto y le manda el mensaje de prende la luz o activa el sonido. ¿Y el procesamiento de todo eso, dónde se va guardando, digamos, los datos de la memoria del sensor o el mismo sensor lo tiene? Real-time processing. No guardamos nada. También era una cosa importante la privacidad, como estamos en Europa y como lo usábamos nosotros en nuestra casa, no queríamos que nuestros desarrolladores tuvieran acceso a la visión 3D de nuestra casa. Pero tiene que estar conectado a internet por la parte. Está conectado a internet simplemente para un ping, para las configuraciones. Nuestro algoritmo de configuración está en internet para que no nos lo robaran cuando lo produciéramos en China, pero todo lo demás, una vez que tienes la configuración, es local. La parte industrial, los costos, como estamos trabajando sobre captores que existen en el mercado, la Kinect cuesta $200 y el Raspberry Pi cuesta 40, es todo lo que necesitábamos. Era más bien para el Consumer Electronics, el precio al que lo habíamos anunciado era $300, pero era un precio, es el límite para el consumer. La cámara, el problema es que todavía sigue siendo un poco cara, pero los precios siguen bajando. Si consigues la interfaz holográfica, la tecnología para hacerlo interactivo la tenemos. ¿Y a cuánto estamos de la interfaz holográfica? Eso... O sea, supongo que la vida es más cerca antes y poco a poco como que no lo han logrado obtener. No lo han logrado obtener. No es tan fácil crearla, o se requiere mucha energía o el costo es demasiado alto, pero va a llegar. Llegará. Yo quiero jugar con eso. Para una persona es posible con los cascos de realidad aumentada, porque puedes ver el holograma. La cosa es que no es la experiencia no es compartida. Nosotros lo que queríamos era sobre todo que la experiencia fuera compartida y que cuando llegas a tu casa, si tu hijo quiere controlar el sonido y es un niño de 5 años, no le vas a dar tu teléfono. Entonces los botones con mi hija de 2 años funcionan muy bien. ¿Y el Hayo ya controla volumen, digamos, cambio de canales? Controla volumen, puedes programar playlist. Depende si hay una API abierto para lo que quieras controlar. ¿Sí? ¿Y no han pensado eso para videojuegos? Ya existía el Kinect. El problema fue que como hacían el approach skeleton, se les hizo muy complicado, casi no había contenido y la gente, estar en el salón haciendo... Hubo a quienes les gustaba, pero a la mayoría de la gente no le gustó, por eso se dejaron de hacer la Kinect. Y como los fabricantes de juegos no les gustó y no fue muy buena experiencia, llegamos con la idea y todo, pero como ya habían fracasado con Kinect, dijeron, no, ya tuvimos una mala experiencia, no queremos dos. ¿Sí? Como se mencionaron costos, que es muy elevado y todavía no se ha desarrollado la tecnología, hay un sector que esté en el Open Data para que haya colaboraciones,
así estilo como lanzó Apple con las aplicaciones, que es Open Data, a las cuales tienen acceso a ciertas partes de la tecnología para desarrollarla, que la comunidad pueda colaborar y, no sé, disminuir costos, mejorarla. Lanzamos una API justamente para que los desarrolladores pudieran utilizarla y todo. La cosa es lanzarlo al producto. La gente está esperando que lo lancemos al producto. La empresa que nos adquirió por el momento no es la idea de lanzarlo al mercado, entonces, porque el precio de final iba a ser $300, entonces ese no es tan caro para el consumer. Alexa al principio cuesta 300, el termostato inteligente cuesta 200, entonces, y los precios siguen bajando. Lo que elevaba el precio era el sensor 3D, costaba alrededor de $100 cuando lanzamos IO, ahorita debe estar en 25, entonces siguen bajando. Y cuando empecé en 2010 costaban 10,000. ¿Tenías una pregunta? Sí. A mí me interesó mucho para el tema de seguridad y yo creo que en nuestra región puede ser relevante o puede ser un mercado interesante, sí. Quizás para Europa, Estados Unidos no tanto. En ese aspecto el precio me parece también bastante accesible, o sea, ¿qué se encontraron en esa materia o hasta dónde llegaron en el tema de seguridad? En seguridad no avanzamos ¿no? tanto. Éramos un equipo de 8 personas, entonces okay. Desarrollar la tecnología, las patentes, el producto. Vimos un poco desde 2010, 9 años, pero atacar directamente todos los mercados no pudimos. O sea, era una vertical que pensaban atacar. Exactamente. Podemos continuar de todos modos. Sí, bueno, gracias. Listo. Muchas gracias, Geraldina. Pues muchas gracias para empezar a Geraldina, a Cinia, que fue el contacto. Gracias por la invitación. Como dijo Geraldina, soy mexicana. Vine a dar al mundo de la tecnología porque en México era activista. Bueno, tenía una labor, digamos, el activismo lo hacía de lado, tenía una asociación civil relativa a participación ciudadana, reforma política, candidaturas independientes y por eso hace un año participé en el proceso de aspirante a candidata independiente a la alcaldía de mi ciudad, que es Puebla. Y entonces por eso hice una maestría aquí y durante la maestría me di cuenta que eso que yo hacía en México, que todo el mundo me decía que estaba loca porque hacía cosas de transparencia y participación ciudadana y que mejor me enfocara solo una, descubrí que había un movimiento internacional que se llama, es la AGA o en inglés OGP, Open Government Partnership, y que básicamente, o sea, se basa en esos dos puntos, la transparencia proactiva, que es a lo que me dedico ahora, Open Data, y la participación ciudadana como mecanismos para hacer que los ciudadanos puedan involucrarse activamente en los asuntos públicos. Entonces, la transparencia proactiva, nada más para darles como el contexto, pues el derecho al acceso a la información en cada país normalmente nos da el derecho a los ciudadanos de que podamos hacerle una pregunta al gobierno y el gobierno tiene obligación de responder normalmente. Y entonces, bueno, en cada país son delays diferentes, pero esa es la transparencia reactiva, es decir, yo te respondo ante una solicitud de información que tú, ciudadano, me preguntas. La transparencia proactiva, o sea, el Open Data es transparencia proactiva en el sentido de que sin que tú me preguntes, yo abro información. Entonces, este movimiento ha tenido fuerza o ha ido tomando fuerza desde 2010, a pesar de que tanto en la literatura como en el activismo y etcétera, la transparencia proactiva ya existía como concepto,
pero formalmente ya empieza a tomar forma con este movimiento de OGP que se crea en 2010, alrededor de 2010. Y entonces hay varias tecnologías, o sea, es un estándar bastante específico. Hay algunas tecnologías de open source, que creo que era más o menos a lo que se estaban refiriendo hace ratito. Nosotros somos una solución propietaria, ahorita les voy a explicar de qué se trata. Es flexible de manipular para que cada cliente la adapte, etcétera, etcétera. Pero para ponerles en contexto de en dónde nos ubicamos, tanto en el ámbito político como tecnológico. Habemos poquitas soluciones de esto. Nosotros somos una empresa francesa fundada en 2011. Hay una empresa, bueno, iba a decir gringa, pero gringa, que se fundó un poquito antes y está muy enfocada al mercado estadounidense. Tienen algunos clientes en España, poquitos. Tienen el Portal Nacional de Colombia, por ejemplo, que es un muy buen portal. Y luego lo más fuerte, bueno, hay otras soluciones en Estados Unidos, pero nuestra competencia más fuerte en cuanto a código abierto se llama SECAN, y tenemos algunas diferencias que ahorita les voy a mostrar. Entonces, ¿qué es lo que permite nuestra tecnología? Permite a un gobierno o a muchas empresas, el 50% de nuestros clientes no son gobiernos, o sea, el más, digamos, típico o el más lógico, y sobre todo porque nuestro nombre es Open Data, entonces todo el mundo, de repente, en España visito empresas y asumen que tiene que ser público, y les sigo insistiendo de no, pueden ser datos privados, pero como que el nombre nuestro no nos ayuda mucho a explicar los datos privados, porque nacimos como una solución de gobiernos, o para gobiernos. Entonces, bueno, ayuda a gobiernos o instituciones, organizaciones, universidades, lo que ustedes quieran. Primero hacer primero hacer como albergar datos, o sea, poder centralizar datos, y lo que en la jerga de este giro se le conoce como romper silos de información en las entidades. Muchas veces ocurre en gobiernos o en empresas, sobre todo grandes, que no sabe una dirección, no sabe que la otra dirección ya está generando o ya está recopilando ese tipo de datos, o que le puede servir el dato de una dirección de urbanismo a la dirección de seguridad, qué sé yo, ¿no? Entonces, para empezar, el software funciona como un centralizador de datos, un almacén de datos general, en donde, digamos, el administrador, quien maneja el portal, va a decidir a quién le da accesos, a qué datasets y hasta qué nivel. Entonces, bueno, la plataforma permite eso. En segunda instancia, te permite procesar los datos. Entonces, no vas a poder limpiarlos como tal, pero, por ejemplo, o lo más típico es, si tienes un dataset, tengo ahí una visualización sobre la elección presidencial de Colombia de Santos, en 2014 creo que fue. Teníamos el dataset de los resultados electorales por municipio, pero no teníamos la geolocalización, o el dataset no tenía la geolocalización. Entonces, lo cruzamos con otro dataset del DANE, del Instituto de Estadística, que sí tenían una columna en común, que era la clave del municipio. Entonces, la plataforma te permite utilizar algunos procesadores para eliminar columnas, eliminar registros, cruzar dos datasets, uno que tiene la geolocalización y el otro que tiene tus datos, etcétera, ¿no? Después te permiten en una tercera instancia generar visualizaciones, que pueden ser gráficos, mapas, calendarios, si tienes fechas. Se pueden generar dashboards, en fin, imágenes. Tenemos ahí un ejemplo que les voy a mostrar. En una cuarta instancia te permite decidir a quién le compartes los datos. Entonces, por ejemplo, la ciudad de París tiene alrededor de 250 conjuntos de datos que son públicos, y otros 100 que utilizan al interior de la administración, que no los quieren abrir por X razón. Puede ser seguridad o... bueno, un ejemplo ahí un poco dramático, que ya no cuento mucho, pero es ilustrativo, es que después de los ataques terroristas de 2015, no sé si se acuerdan, pero fue la COP21 aquí en París, menos de un mes después, y había como mucho estrés de que pues, fuera a haber algún ataque porque venía muchísima gente del exterior, etcétera, etcétera. Entonces, uno de nuestros clientes que utiliza la plataforma, que es un gestor del tema del agua, le compartió una visualización a la policía de París, o sea, era privada la visualización,
sobre el estado de la calidad del agua en la ciudad. De tal forma, o sea, ellos dijeron, bueno, yo coopero con mi granito de arena, yo reviso la calidad del agua todos los días, pues yo te comparto a ti, policía, para que en el caso remoto de que alguien quisiera hacer un ataque biológico a través del agua, tú lo sepas con la suficiente antelación como para que puedas, no sé, evacuar la ciudad o qué sé yo, para que puedas reaccionar. Entonces, esa era, o sea, compartir datos internamente sin que lo viera la ciudadanía. Pero bueno, entonces el punto era el cuarto, compartir interna o externamente, y finalmente impulsa la reutilización de los datos a través de las APIs, es decir, transformamos los datos en APIs para que después desarrolladores o de científicos de datos puedan utilizarlos para lo que quieran, aplicaciones móviles o lo que sea. Ahorita les voy a explicar. El contexto de la empresa, tenemos clientes en 19 países de diferentes sectores, como les decía. Tenemos oficinas bueno, la base está en París, pero también tenemos una oficina en Boston, una oficina en Londres. Nos enfocamos mucho al desarrollo del software. Yo estoy en el equipo de ventas, pero como que buscamos partenariados con otras empresas que nos pueden ayudar a acompañar al cliente si quieren un proyecto, no sé, muy avanzado de visualizaciones, etcétera. Nos tratamos de concentrar en, nosotros somos el proveedor del software y queremos mejorar ese software. Estas son algunas de nuestras referencias, tanto en, bueno, este sector público, tenemos la Ciudad de México, de la que estoy muy orgullosa, pero bueno, tenemos ciudades, ministerios. El Ministerio de Salud de Portugal es un caso, la verdad, súper interesante. Abren información sobre los medicamentos que están comprando, las cirugías en los hospitales, los doctores, etcétera, ¿no? Entonces, cada gobierno o cada ministerio pues, se enfoca en su problemática muy específica. Después tenemos actores de energía, de agua, de gas, tenemos energías de Portugal también, energías de Francia. En la vertical, digamos, de movilidad tenemos el Metro de París, ferrocarriles de Francia, de Bélgica, de Suiza, España no quiso, pero bueno. Tenemos operadores de autobuses, empresas de parkings, que eso es algo que en Europa se está regulando, bueno, se está empezando a regular, que es el tema de que las empresas concesionarias de transporte o de energía compartan datos, o sea, que tengan la obligación de compartirle esos datos a la municipalidad o al gobierno para que el municipio, a su vez, pueda disponibilizar estos datos a la ciudadanía, ¿no? De si hay lugar de estacionamiento o no, y que no te pases 20 minutos buscando lugar. Y luego tenemos, ay, ahí se me borró un logo, perdón, pero tenemos empresas de telecomunicaciones en Francia, en Suiza, de construcción, tenemos un banco, tenemos empresas de lujo también, que lo están utilizando para, bueno, para dos cosas. Una puede ser como marketing de imagen de la marca, y la otra es para visibilizar la cadena de producción y su huella ecológica. Ay, se descuadró. Bueno, básicamente la plataforma nos permite tener un catálogo en el que el usuario, o si es público el ciudadano, puede buscar por tipo de visualización, por año de modificación, productor de datos, palabra clave, etcétera, etcétera. Después tenemos ahí los ficheros. Este es un ejemplo de dashboard. Creo que esto… No. Bueno, este es un ejemplo de un dashboard que se puede generar dentro de la misma plataforma. Nos permite hacer diferentes tipos de gráfica. Claro, para ciertos datos es mejor una gráfica de columna, o si quieres mostrar una cuestión, un trend temporal, a lo mejor una línea, qué sé yo. Pero entonces los puedes ir jugando con eso y hacer un dashboard, y al final está la API. Es el mismo producto, pero hemos identificado a través de los años distintos usos de parte de nuestros clientes. El que les decía, el típico y el primero con el que nacimos fue Open Data. Después empezamos a identificar que los clientes estaban muy interesados en más bien utilizar esta compartición de datos al interior de sus organizaciones. Después somos un actor, digamos un diferenciador con las otras soluciones que hay en el mercado para gobiernos, es que nosotros estamos muy involucrados en
ecosistema de Smart Cities, con los logos que les presenté, que hemos tenido clientes de transporte, energía, etcétera, que manejan algunos de ellos sensores, cámaras en tiempo real, etcétera. Y finalmente tenemos algunos clientes que están construyendo un producto de datos a través de nuestra plataforma, que digamos su core business es otra cosa y que necesitan compartirle, en el ejemplo de las cámaras para las ciudades, pues su core business es poner las cámaras, instalarlas, y utilizan nuestra plataforma como una herramienta para compartirle a su cliente, entiéndese una ciudad, el acceso a los datos a esas cámaras. Y bueno, como clientes tenemos la ciudad de París, que lo enfoca muchísimo a temas de transparencia, innovación, tienen datos sobre la actividad cultural en la ciudad, entonces pues ahí filtrar por si yo quiero ir a un concierto gratuito en mi barrio, etcétera, etcétera, o los jardines compartidos, tienen los datos de transporte en tiempo real de las bicicletas públicas, las pistas ciclistas. Después la Ciudad de México es un caso, bueno, aparte de que es de mi país y estoy muy orgullosa de eso, pero sí, no lo puedo evitar. Pero la verdad es que después de haber perseguido esta cuenta con el gobierno anterior, vi una enorme diferencia con el gobierno entrante. Fuera de cosas políticas, que no comulgo con el mismo partido a nivel nacional, pero esa es otra historia. El gobierno de la Ciudad de México creó una agencia digital de innovación en la que fusionaron, bueno, ahí hubo una cuestión de diseño institucional, fusionaron la parte tecnológica con la parte un poco política experimental y están abriendo datos que con anterioridad se habían solicitado muchísimo y que el gobierno anterior pues no había abierto. No sé si se acuerdan que hubo un terremoto bastante fuerte en 2017 y muchos de los derrumbes fueron por construcciones básicamente ilegales, ¿no? Que los permisos de construcción se obtuvieron de una manera incorrecta, eran lugares donde no se podían construir cierto tipo de edificios de cierta altura y entonces la gente empezó a preguntar dónde está la apertura de datos de esas licencias de funcionamiento o licencias de construcción, del atlas de riesgo, que existía el atlas de riesgo, pero no se ponía a disposición. Y ahorita el gobierno está abriendo eso, un dataset que ha tenido el mayor éxito, digamos, positivo y negativo, es de los delitos. Es la única ciudad en el país que ha abierto información sobre los delitos a nivel de calle. Por supuesto, todos los datos anonimizados. Después, bueno, tenemos ejemplos de datos abiertos de las empresas de transporte y de ferrocarriles que están abriendo los datos sobre los horarios de llegada de los trenes, los objetos perdidos, la infraestructura dentro de las estaciones de tren. Bueno, este es otro cliente que lo está utilizando para responsabilidad social de la empresa. Este es otro ejemplo interesante de la agencia francesa de prensa que lo utiliza, es un portal interno, pero es para que los periodistas puedan compartirse datos y que, no sé, si yo soy un periodista que entra a tal medio a 10 años después, que pueda ver los datos que utilizó el otro periodista hace 10 años para construir una nota sobre X cosa, ¿no? Entonces, a mí me parece que políticamente y socialmente es un caso interesante. Después tenemos empresas de parking que están utilizando la plataforma, como les decía, para compartir estos datos. Esta es el ejemplo de las cámaras, que ellos empujan datos cada 2 segundos. Entonces vamos a imaginar que si ellos le comparten los datos o esta entrada a usuarios de la administración pública, podríamos pensar que si es el servicio de emergencia y a mí me llama alguien y me dice que hay un asalto o que hubo un accidente en tal esquina, pues yo me puedo meter y ver específicamente esa cámara en ese momento. Tenemos también 2 ejemplos, este y el siguiente, de sensores inteligentes de agua, entonces que están midiendo tanto, por ejemplo, te pueden poner unas alertas sobre si un sensor se le está acabando la pila o si hay una fuga, porque lo que pasa mucho en los gobiernos es que se dan cuenta que hubo una fuga 2 meses después, ya que se perdió quién sabe cuántos miles de millones de litros. Entonces, todo este tema de cambiar la infraestructura y que hayan sensores inteligentes de agua ayudan a que se pueda identificar mucho más rápido una fuga. Esto es sobre más bien energía.
para poder identificar el consumo energético en los edificios públicos. Y puse algunos ejemplos divertidos de aplicaciones móviles. Esto es en la parte de reutilización. Este es un ejemplo del Ministerio de Agricultura de Francia, que tiene un dataset subido en la plataforma, pero porque tienen un proyecto como muy específico en mente, que empezaron con una experimentación sobre las auditorías de higiene a todos los establecimientos alimenticios. Entonces, la API permite o permitiría que eventualmente, en vez de bajar esta aplicación específica para eso, que si ya hay aplicaciones móviles que yo ya utilizo como ciudadano, como Yelp o TripAdvisor o lo que sea, además de ver el review, esa API permitiría que yo también viera la calificación de higiene, ¿no? A lo mejor tiene muy buenos reviews de la comida, pero en higiene está súper mal. Entonces, bueno, ellos crearon una aplicación, crearon todo el sitio y también una aplicación móvil para que tú puedas ver esas calificaciones de higiene. Este es un ejemplo típico del tema de transporte, entonces se actualiza la información cada minuto, de hecho en Rennes, de donde viene Cintia. Entonces se actualiza, el operador de autobuses sube la información cada minuto de la localización de los autobuses en circulación, y hay una aplicación móvil y web en la que el ciudadano puede ver que en esta parada de autobús qué camiones vienen, Es como lo típico. Esta es otra interesante, en la que los papás pueden ver cuáles son los menús de la cantina escolar, de la semana, del mes, lo que sea. No sé, si yo tuviera un hijo y ese hijo es alérgico a un alimento y yo veo que se lo van a dar mañana, bueno, pues o sea, eso es algo que te puede ayudar, cómo se transforman los datos abiertos en la vida diaria de las personas, ¿no? Entonces, esta es una aplicación interesante que está en Toulouse. Esta me encanta presentarla, sobre todo a extranjeros, porque digo, París es precioso, pero siempre que llegamos como extranjeros es como tiene un olor muy particular. Y uno se pregunta por qué la gente lo hace, ¿no? Yo no me lo sigo sin explicármelo. Pero bueno, entonces esto, o sea, cada ciudad enfoca el tema de datos abiertos a la problemática local. Y este es el mejor ejemplo, ¿no? Entonces París pues dice, oye, esa es una de las quejas más grandes de los turistas, de hecho, cuando les hacen entrevistas o encuestas. Entonces, pues subieron la información de todos los baños, bueno, primero hicieron baños públicos, que no sé si los han visto, pero hay baños públicos en las calles, y luego la gente es que no los usa, ¿no? Ya están muy acostumbrados estas personas. Entonces, hicieron una aplicación que se llama Mis Pipi App, para que lo tengas más fácil para encontrar el baño más cercano. Sí, eso está muy curiosito. Y luego esta es otra aplicación, como nos gusta presentarlo como para spreading the knowledge, ¿no? Es un museo que abrió toda su colección en datos abiertos, entonces tú te puedes meter al dataset y generar un filtro geográfico y hacer un cuadro y decir, bueno, yo quiero ver las fotografías, son fotografías tomadas en todo el mundo, y entonces tú podrías decir, entre tal y tal fecha, yo quiero ver qué fotografías se tomaron en México, y entonces el dataset te filtra eso, pero aparte de eso hicieron un sitio web y hicieron una aplicación en donde se puede accesar, y es uno de los datasets más populares de ese portal. Y bueno, ahí está. Ahí me paro, pero si quieren más datos, si quieren que les presente más ejemplos o lo que sea. Bueno, tenemos algunas preguntas, a lo mejor aquí. Adelante. Una pregunta. Ahora que estabas diciendo lo del portal interno, unos ejemplos de portal interno, ¿qué, por ejemplo, esta plataforma, qué me da de beneficios versus ya herramientas de colaboración? Por ejemplo, si yo tengo Microsoft y tengo Microsoft Teams, tengo SharePoint integrado a eso, es una forma de compartir archivos y todo eso, chatear y todo. ¿Qué hace la plataforma diferente para sustituir una solución como esta? Es que depende mucho del proyecto, del cliente. De repente hay gente que le digo, no, pues sabes que no te viene bien esto porque ya lo tienes todo solucionado, ¿no? Es más bien cuando alguien tiene una necesidad, o sea, que tienen muchos datos
Por ejemplo, Schneider Electric la semana pasada nos estaba explicando, tienen un proyecto interno, entonces yo fui al evento a escuchar porque yo no tengo acceso a ese portal y no puedo ver qué hacen. Pero lo que estaban diciendo es que la necesidad surgió porque tienen un equipo de data scientists y que tienen muchos datos y que los tenían como todos desperdigados. Entonces fue una forma de centralizar de una manera muy fácil y de tal forma que, como la plataforma te permite hacer grupos de usuarios, darles permisos diferenciados, entonces tú podrías tener el equipo que sube los datos y que, digamos, es ese filtro para que se suban datos de calidad o que si están correctamente, anonimizados, lo que sea. Luego darle acceso a los data scientists nada más para que los utilicen, no para que los modifiquen. Podrías tener otro grupo de usuarios que sean socios, clientes, y que también les des acceso solamente a cierto grupo de datos. Entonces, depende mucho del proyecto. Si tú no necesitas, o sea, si tú como entidad o institución no tienes esa necesidad, ya sea interna o pública, a lo mejor no te sirve, ¿no? O sea, puede verse muy bonita, pero a lo mejor a ti no te sirve en particular. ¿Sí? ¿Podrías comentar un poquito la parte, mencionaste en las empresas que habías trabajado en los sectores al tema de banca, que hiciera con el único banco que tenían ahí? Pues fíjate que son innovadores en el sector. Yo, como me ocupo de la parte hispana, pues he intentado con BBVA, por ejemplo, que tienen tienen un equipo de innovación impresionante y data scientists y no sé qué. Y una persona que conozco desde hace tiempo, que está ahí adentro, me decía, olvídalo, eso del Open Data jamás va a suceder. Y el año pasado en nuestro evento anual, la persona del banco decía, bueno, pues es que nosotros estamos experimentando y estamos poniendo datos, o sea, evidentemente no ponen datos sensibles de la institución o, por supuesto, no de los clientes, pero se pueden poner datos sobre las tasas de interés, o sea, datos que puedan servir, datos generales que el banco produce y que podrían, cruzándose con otros datos, alguien puede generar algo, ¿no? Entonces, en el caso del banco específicamente, tienen dos usos, tienen ese como público de decir, bueno, somos innovadores y estamos abriendo un portal y vamos a ver qué pasa. También, bueno, ahí depende un poco, yo siempre les digo, de la animación del ecosistema, ¿no? Tenemos clientes que pensaban que iban a abrir el portal con nosotros y que en un mes iban a llegar los reutilizadores así a montones y pues, después de 6 meses estaban un poco decepcionados. Es que no es nada más un tema de abrir un portal con una tecnología poderosa, sino también animar el ecosistema, lo que se le conoce como animar el ecosistema, hacer hackatones, hacer datatones. Energías de Portugal, por ejemplo, tiene la misma idea. Abramos el portal para innovación abierta, pero ellos hacen muchos concursos en donde jalan a la comunidad de científicos de datos para reutilizar los datasets sobre los campos eólicos y que les ayudan a encontrar como mejoras en el performance del sistema, ¿no? Entonces, o sea, sí depende que tú abras datos de calidad, datos que pienses que pueden ser útiles, pero también que te acerques a la comunidad que podría potencialmente estar interesada en usar esos datos y que ellos te den feedback de qué datos más les podrían servir como para generar innovación o ahorros o impacto social o lo que sea. Pero les puedo dar las ligas si las quieren, son públicos. Sí. Bueno, para empezar, nuestra solución en términos de UX es mucho más amigable que, me atrevo a decir, que todas las que hay en el mercado.
por lo que les mostré de las gráficas, los mapas, etc. Es como súper intuitivo. Yo siempre me pongo a mí de ejemplo, ¿no? Yo estudié Derecho, era activista, estudié Política Pública, no soy una experta en datos. En mi maestría estudié un curso de un semestre de QGIS y pregúntame hoy, no doy una. A pesar de tener todo el interés político, social al respecto, ¿no? Entonces, tenemos que pensar que quizás es el 1% de la población máximo que tiene ese entrenamiento para poder tratar los datos en su propia computadora, exportarlos, generar gráficos, mapas, olvídate de tiempo real. Entonces, nuestra plataforma sí es muy intuitiva para el ciudadano de a pie, ¿no? Que te puedas meter. Ahora, sí es importante dos cosas, que, digamos, previo a la cuestión de la plataforma. Una es que se carguen datos de calidad. De repente me tocan clientes que suben datasets de 3 columnas y trato de explicarles así de, no, es que, o sea, hay ciertos principios de los datos abiertos de que tienen que ser lo más completos posibles, lo más actualizados posibles. Eso es lo que te permite generar tableros de datos interesantes. Y la segunda cosa es que el administrador de los datos, tú como, no dueño, pero como administrador de los datos, tú sabes cuál es el contenido de ese dataset y sabes qué visualizaciones potencialmente pueden ser ilustrativas para el ciudadano, a pesar de que después pueda jugar con los datos. Pero entonces, si yo ya sé que quiero hacer un análisis temporal sobre el delito de homicidio doloso, pues entonces puedo parametrizar por defecto esa visualización para que cuando el ciudadano dé clic en ese dataset y luego el segundo clic en la parte gráfica, caiga sobre esa visualización. Entonces, digamos, es la manera, y puedes generar otra pestañita con un dashboard y analizando varias cuestiones dentro del mismo dataset con diferentes gráficos y que aplicándole los filtros, que la gente pueda decir, bueno, pues yo quiero saber en esta delegación, en este delito específico, en esta temporalidad, en este mes. Entonces, pero si los datos no están completos o si son 3 columnas, pues no, el ciudadano, por más que quiera investigar, no va a poder investigar nada. Mencionaste hace un momento sobre la limpieza de la data. ¿Ustedes la limpian o cada entidad se encarga de que esté limpio, por ejemplo, que la data vaya completa y que sea verídica? Es el cliente el responsable del... O sea, nosotros somos el proveedor del software, le damos los mejores consejos que podemos. Yo veo clientes míos que, bueno, que no tienen las mejores prácticas y tratamos de la mejor manera de insistirles y decirles amigablemente. También tenemos partners que lo pueden hacer por ellos. Hay clientes que no tienen la capacidad institucional, ni el tiempo, ni nada, y nos dicen, yo necesito a alguien que me lo haga y que me haga el diagnóstico y que me limpie los datos. Ah, bueno, entonces te recomiendo a alguien que es un experto en eso y que te lo pueda hacer. Pero siempre le decimos al cliente, el responsable de los datos y de la calidad de los datos, pues es el cliente. Hay muchas oportunidades, si quiero platicar después, sí, hay muchas oportunidades de negocios, efectivamente. Perdón, estaba de este lado y después tú. Sí. Vi varias entidades públicas que son clientes de ustedes, pero a nivel de gobiernos centrales, por ejemplo, a nivel países, ¿ya hay gobiernos que estén haciendo esto con ustedes o todavía no ha llegado a ese nivel? Sí, tenemos el gobierno de Qatar, que se interesa en poner y hemos tenido muchas pláticas con gobiernos nacionales. Normalmente en este movimiento internacional de gobierno abierto, por imagen, todos los gobiernos nacionales tienen un portal. El gobierno de México, en América Latina el más avanzado es Colombia, que digo, desgraciadamente está con la competencia, no he logrado convencerlos que cambien. No, o sea, es un muy buen portal de todas formas. Yo sí creo que el nuestro es mejor, pero es el mejor de Latinoamérica, el de Colombia, ¿no? Desgraciadamente los demás países se quedan en el open source, algunos por ideología, algunos por costo, algunos por miedo, algunos por cuestiones administrativas, institucionales y políticas. Sí, sí. Perdón, ¿de este lado? Ya tengo yo el micrófono, ahora sí. Ya lo tengo. Cuando ustedes pasan de ser un negocio de open data a ya compartir datos, pero ya dentro de gobiernos o dentro de empresas y todo, tuvieron que haber cambiado mucho la parte de seguridad. O sea, básicamente ya con la data de un gobierno que no quieren compartir,
ahora sí hay que proteger esa data porque básicamente si alguien quisiera hackearla es como fantástico, ahora solo toca hackear una compañía que la tiene toda. ¿Qué tanto énfasis cuando tenés que vender este proyecto te tocan el tema de seguridad o qué tanto pueden ustedes ofrecer en ese tema de seguridad? Muy buena pregunta. Ahí hay como 3 ejes. El primero es que hay un principio dentro de esto de los datos abiertos que es anonymized by default. Entonces, o sea, se le recomienda siempre al cliente que a la plataforma trate de no subir datos demasiado sensibles, ¿no? O sea, en un ejemplo de salud, pues los datos personales, el ideal es que el cliente de su sistema no suba a la plataforma los datos personales. En la plataforma puedes borrar columnas, pero bueno, digamos, esa sería la práctica correcta. Después, tenemos certificaciones de seguridad, absolutamente. En Europa pasó RGPD, que es como la Directiva Europea de Protección de Datos, el año pasado en mayo, y hasta este momento no hay una autoridad europea que lo rija. La manera de certificarse es con la autoridad nacional, y nosotros somos de las primeras 10 empresas en Francia que tuvieron esta certificación de protección de datos. Y bueno, tenemos también la certificación, o sea, nosotros estamos basados en la nube, entonces también cuando un cliente está muy preocupado por este tema, le compartimos todas las certificaciones, tanto nuestras como del servicio de nube, que debe de estar completamente protegido contra este tipo de cuestiones. Pero sí lo contemplamos y tratamos de ver esos 3 pasos. No me queda claro cuál es el modelo de negocio, cómo se cobra ese producto. Es básicamente por volumen de datos albergados y en gigabytes de datos comprimidos y por consumo de la plataforma, que nosotros lo vemos reflejado en llamadas API. Para darte una idea, cuando abrió la Ciudad de México, pues una ciudad de 20 millones de habitantes, con una rueda de prensa con la jefa de gobierno y no sé qué, bueno, tuvimos un pico de 1,5 millones de llamadas API en una tarde, ¿no? Entonces, bueno, tratamos de calcular esto cuando damos una cotización, nos basamos en el tamaño de la ciudad, el tipo de datos que van a subir, el número de datasets que van a subir con el tamaño de registros, tratamos de hacer un estimado, el mejor estimado posible, pero también para darte una idea, nuestros clientes que más datos tienen 30, 40 gigabytes máximo, y tenemos en esa liga de data.opendatasoft.com tenemos todos los datos que están catalogados como públicos de nuestros clientes, que son 20,000 conjuntos de datos, y son 300 gigabytes. Entonces son datos bastante comprimidos. Perdón, tenía por aquí alguien y después tú. Sí. Perdón. Bueno, o si quieren los dos y ya. Bueno, la primera ya me la contestaste, que era donde se encuentra la librería de datos más importante. Yo, es que usted me... Y lo otro, y yo creo que lo más importante y loable, es que muchas veces es difícil que una persona tenga la pasión para la hora de estar vendiendo un producto, de tal forma de que se vuelva algo socialmente amigable también, desde un espíritu moral y social. A partir de ello, entonces, lo que quería conocer era si dentro de esa librería ahora que estabas mencionando de datos de cada uno de tus clientes se puede identificar por lo que son diferentes sectores de gobierno, empresas y demás, y a partir de eso, si se puede linkear o amarrar varias de esas bases de datos con los mismos APIs que ustedes puedan también tener públicos, de tal manera de hacerse su propio API como tal, públicamente, sin necesidad de contar con ustedes. Pues es que el gobierno toma ese, o sea, si el gobierno, o sea, nuestro cliente es el gobierno o la institución o la empresa, o sea, si ellos eligen tener nuestro software, cada dataset genera una API automáticamente cuando tú lo cargas, y esa API permite que alguien más lo reutilice. Si el gobierno no quiere tener un software, o sea, no se quiere anclar a un software, esta es una parte ideológica, pero también hay un costo de oportunidad, sobre todo social, que no se mide, que es, bueno, a lo mejor tú no quieres optar por un software propietario, lo entiendo muy bien, desde la parte ideológica, filosófica si quieres,
Pero después el problema es que cuántos ciudadanos van a tener la capacidad de descargarse ese dataset y de hacer sentido de los datos si no les pones una interfaz amigable. O sea, hay gobiernos que toman esa decisión. Argentina está en ese caso, bueno, muchos gobiernos. Hay algunos que tienen más peso ideológico que otros. Es una decisión política, económica, ideológica, te diría. Pero lo podemos platicar si quieres más a fondo. Son dos preguntas, una en tu faceta como activista de Open Data y la otra del software para el negocio. La primera, vamos a ver, mi experiencia con Costa Rica es que tenemos compras públicas, tiempo real, con toda la información disponible. Debería ser muy apetecible, 10 años de información además. Y estamos en el proceso de estudio, pero no logramos entender, en términos de Open Data, desanima mucho otros esfuerzos porque ese no ha tenido, vos usaste la expresión activar el ecosistema. Y se han hecho cosas, pero no enciende, no aumenta. Entonces, si en tu experiencia, ya mencionaste ese tipo de cosas, si conoces de estudios o de análisis de qué ha funcionado y en dónde y por qué. Es decir, Colombia tiene un buen portal, pero qué tanto lo consumen los ciudadanos. Creo que ese es un reto muy grande. A ver si puedes darnos algunas pistas. Andamos detrás de eso en el país. Y la segunda, que sería más bien dentro de una empresa, si tengo mi data warehouse, si tengo ejecutivos como estos, que magos en Tableau y demás visualizadores, ¿qué incentivo tendría para usar tu herramienta y no simplemente pegar a mis ejecutivos a un data mart? Pues algunos proyectos, empiezo con esta segunda, que es más fácil quizás. Algunos proyectos los hemos ganado por precio, porque por ejemplo, o sea, si en esta parte, la primerita, tenemos algunos competidores en cada una de estas verticales. Entonces, todas las soluciones de BI son nuestro competidor, mucho mejores que nosotros, o bueno, mejores que nosotros en la parte de visualización. Si tú tienes un uso súper avanzado de Power BI o de Click o de Tableau, quizás ves nuestro software y dices, no, yo tengo algo mucho mejor. Pero hemos ganado proyectos contra este tipo de actores por precio, porque ahí depende el modelo de negocio. Nosotros tenemos número de usuarios ilimitado y ellos muchas veces te cobran por licencia, por usuario. Pero más bien en la parte hacia atrás, digamos, ¿por qué querría yo subirlo a tu nube y no tenerlo en mi data warehouse? Pues también por precio, por practicidad, porque aquí también creces, o sea, puedes entrar con un paquete dependiendo de la cantidad de datos que tengas albergado, pero puedes empezar chiquito e ir creciendo. En cambio, por ejemplo, en la empresa que yo manejé, pues teníamos SAP, teníamos todo, pero lo teníamos en nuestros servidores y cada vez teníamos que estar, o sea, nosotros no éramos una empresa de IT y teníamos que estar haciendo mucha inversión en eso. Esa es la ventaja que te da la nube, por un lado. Y después es bueno que tu equipo de visualización o el que se está haciendo cargo de la visualización analice pros y contras de cada software. O sea, ahí ya es una cuestión, como decía hace ratito, como del proyecto específico. Pero bueno, si tienes algún caso, si quieres lo podemos platicar. Sí, no, esa es una consulta. Y la otra es la de cómo generar consumo de datos. Pasa dentro de la empresa, pero a nivel nacional también, ya que tenés esa experiencia. ¿Del consumo de datos? Bueno. O sea, que la gente la usa. Sí, ahí yo creo que hay una cuestión también ética y mucha hipocresía sí lo digo abiertamente, en la práctica internacional del tema de gobierno abierto, porque hay miles de conferencias y todo el mundo va y todo el mundo habla y dice maravillas, y después pues falta lo que de verdad hacen, o cuando tienen un portal de datos, por ejemplo el gobierno nacional en México, digo, el actual no está haciendo nada a nivel federal,
Pero el anterior les encantaba, priistas totales, y les encantaba ir a todas las conferencias internacionales y decir, y tenemos 10.000 conjuntos de datos abiertos. Sí, pero esos conjuntos eran francamente una basura, que nadie había pedido, o sea, datasets que tenían 2 líneas y 3 columnas, en serio, ¿no? Entonces, bueno, hay como, es mucho que decimos esto de open washing, mucho bla, 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 sin estar midiendo los resultados, y yo algo que trato como activista y vendedora de este software del que estoy enamorada, trato también de hacerles ver, o sea, tienes una analítica de la utilización de la plataforma, la tienes tú como administrador en el back office, ábrela, porque o sea, si no empezamos nosotros en un portal de transparencia proactiva a ser transparentes en el uso de nuestros portales, o sea, muchas veces el obstáculo que yo me encuentro en España es que el 95% de los portales están en open source, y entonces me dicen, no, yo ya tengo el checklist y aunque mis datos son del 2015 no me importa, y ya tengo el portal, no necesito algo como lo tuyo que me va a salir más caro, ¿no? Bueno, pues entonces, si esta práctica fuera más común de no solamente abrir los datos y tener un portal y contar el número de datasets que tenemos publicados, sino también ser transparentes en la utilización y en el éxito, si tú quieres, que tiene nuestro portal, entonces los gobiernos empezarían a tener un poco más de accountability, ¿no? O sea, como de ser observados porque su portal no está siendo exitoso. Y en la parte de contratos públicos que me decías, te recomiendo ver, hay una asociación, bueno, sí, es una asociación, que se llama Open Contracting Partnership, y ellos se enfocan mucho a la parte de contrataciones públicas. Seguramente en su página deben haber como muchos casos de éxito. Ahorita la ADIP, que es la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, tiene una persona extremadamente capaz en el tema, que estaba antes en Transparencia Mexicana, y que, o sea, tienen un proyecto de abrir los datos de contrataciones, pero sí es necesario que los medios, el ciudadano común, o sea, quizás se mete y ve los datos de los jardines públicos, de los menús de sus hijos en la cantina escolar, o sea, van a haber datos de transporte, datos que te impactan, pero las contrataciones públicas sí van un poco más enfocadas a un perfil más activista, más de periodistas de datos. Entonces ahí sí es necesario acercarse también a esa comunidad para impulsar la reutilización. Si quieren. Sí, perdón.